cual se titula Los cristianos no viven felices para siempre. ¿Y por qué se titula? Bueno, es que esto hace referencia a que cuando vivimos o cuando estamos en una vida cristiana, pues realmente las pruebas y las luchas y las tentaciones están a la orden del día. No siempre significa que vamos a estar en un lecho de rosas ni nada por el estilo, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo, pues básicamente lo que hacemos es tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Y qué es tomar nuestra cruz, Abby? Bueno, tomar nuestra cruz a veces significa pasar por cosas difíciles, a veces significa atravesar momentos no tan bonitos, como decía Cecia, momentos en donde a veces te toca sufrir, pero, o como podemos decirlo como lo dice la Biblia, ¿no? Padecer por Cristo. Y bueno, ahí Emera nos va a contar un poquito de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Sí, vamos a hablar sobre todas las pruebas que tenemos como cristianos, porque han de pensar que como cristianos, nuestra vida es un color de rosa así muy bonita, que no tenemos problemas, que todo nos va bien, tal vez si estamos trabajando, nunca se nos va a ir el trabajo, capaz que siempre va a haber paz en nuestras vidas, pero pues la cosa no es así, sino que seguimos siendo humanos, seguimos siendo procesados, seguimos siendo probados por nuestro Padre Celestial, y pues en este episodio vamos a hablar sobre ello. Sí, creo que hemos mencionado mucho la palabra prueba. Sí. Entonces, en este momento queremos compartirles que la prueba son los momentos, situaciones, circunstancias, procesos en la que nuestra fe es probada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en el mundo secular, en la escuela, por ejemplo, después de un determinado conteo de lecciones, de actividades, de cosas que hacemos en la escuela, se nos da un examen, ¿no? ¿Para qué se nos da este examen? Pues para probar nuestra capacidad que tenemos para resolver esos problemas. Entonces, básicamente en la vida cristiana, las pruebas tienen que ver con las circunstancias, momentos en los que nuestra fe es probada para ver en qué sostenemos nuestra estabilidad y nuestra identidad. Eso, ¿no? Es donde revela en dónde está nuestro corazón, como dice este pasaje, ¿no? En dónde está el tesoro, ¿verdad? En nuestro corazón, en dónde están aquellas situaciones, porque probablemente es muy fácil decir, ¿no? Yo tengo fe, pero de hecho, en una ocasión escuché esa frase, ¿no? No sé si la voy a, bueno, ya lo voy a mencionar. Ponla. Es donde decía, una fe probada es una fe aprobada. Exactamente. Entonces, es muy increíble. Sí, como lo comentábamos, perdón, antes de que pase Mera, pues básicamente nosotros podemos autodenominarnos cristianos, podemos decir, sí, creo en Jesús, pero nuestra prueba básicamente sirve para saber si es verdad que quieres seguir a Jesús aún estando en una circunstancia difícil, aún estando en un momento de debilidad, en el que lo único que puedes hacer es, o que te viene a la mente hacer cuando estás probado, pues es llorar y estar en el dolor y aflicción, ¿no? Pero nuestra hermana Merari nos va a comentar un poquito más. Sí, pues así como comentaban las chicas, y también veía una frase, no sé, es como muy famosa eso de que la Biblia es tu libro de estudio, la escuela es como que la iglesia la que te está enseñando lo que debes hacer, y ya vamos con el último, el examen, ¿no? Todo lo que has aprendido, todo lo que has puesto tu fe o lo que has escuchado, en ese examen te va a servir para ver si de verdad está atesorada en tu corazón, si de verdad es que tú vas a dar tu vida por Jesús. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Yo que voy a la escuela, mi fe puede ser probada tal vez en quererme juntar con las amistades que no me van a edificar. Tal vez estoy siendo probada en que yo sé que no debo de juntarme con ellos, no sé que no debo de seguir sus pasos, pero yo no apruebo eso que Dios me está poniendo, y entonces no estoy lista, no estoy pasando ese examen porque pues me estoy yendo con esas demás amistades, y así con diferentes pruebas que pasamos como cristianos. Sí, es fácil. Y estos procesos pueden, digamos, hay áreas en las que se ven de alguna manera puestas en prueba, ¿no? Que sería, por ejemplo, la salud. La salud, ¿no? Es una de las que más escuchamos o más conocemos. Y quiero aunar esto al episodio en el que compartimos acerca de por qué nos enfermamos. Ahí te lo vamos a dejar para que lo puedas ver. Pero es una de las pruebas que más nos toca enfrentar muchas veces cuando nuestra salud se ve afectada, ¿no? También otra prueba que puede haber es en lo económico, ¿no? Todos hemos pasado esas crisis económicas en donde tal vez
pues no va bien en casa, tal vez tus padres perdieron el empleo o pasas alguna situación en donde probablemente te ha tocado como limitarte en ciertas cosas que antes no pasaban, ¿no? También puede haber una prueba, no solamente en eso, sino aún cuando tienes crisis de fe. Creo que esto es más, es como en los jóvenes adolescentes, en donde empiezan a tener crisis de fe de, ¿por qué creo esto? Como que empiezas a cuestionar muchas cosas y si no vas al lugar correcto, pues creo que eso muchas veces va a retenerte y te va a costar, ¿no? Va a ser un proceso difícil. ¿Y qué otra prueba podríamos mencionar? Pues podríamos pasar aquí con esa, ¿no? A veces como cristianos pasamos esas pruebas donde no sentimos a Dios y nuestra prueba es creer que Dios está con nosotros, porque tenemos que tener en cuenta que no nos vamos como por sentimientos, y si Dios dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque debemos de creer que así lo está haciendo Él, que Él, a pesar de que no lo sintamos, de que no lo veamos, Él está con nosotros. Y algo que nos puede ayudar allí es como leer más su palabra. Es ahí donde va a servir nuestra fe. Nuestra fe va a decidir si nosotros creemos o no creemos que Dios sigue estando con nosotros. Sí, y pues también lo que yo agregaría es que nosotros vemos las pruebas difíciles porque tenemos una mente un poco limitada como seres humanos, no es como que yo te estoy diciendo, no, estás limitado a la cosa, ¿no? Como seres humanos, nuestro, llamamos plenitud a tener salud, tener dinero, estabilidad económica, a estar bien plenamente. Pero, sin embargo, en la vida cristiana, estar pleno es estar en constante lucha y en constante aprendizaje, ¿no? En constante crecimiento de lo que es la palabra de Dios y lo que es que eres cristiano, ¿no? Y otro tipo de luchas de las que podríamos hablar, aparte de las que ya mencionaron, hemos hablado de la salud, de las crisis de fe, aun cuando, y las pruebas vienen en distintas presentaciones, cuando tenemos que refinar nuestra boca, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en la iglesia se nos habla sobre que debemos de llevarnos bien los unos con los otros, no hablar de nuestros hermanos, no caer en chismes, no caer en esas cosas. Entonces podemos hablar que otro tipo de prueba es cuando refrenamos nuestra lengua. Otro tipo de prueba también sería cuando tenemos pereza, ¿no? Que creo que es algo que vivimos los jóvenes, cuando estamos desanimados, no queremos hacer nada. Entonces, eso también es una prueba que pasamos, ¿no? Porque es nuestra condición humana y es que a mí me da, bueno, creo que date cuenta, las pruebas vienen después de que un domingo tú escuchaste una predicación en la iglesia y esa predicación te llegó al fondo de tu corazón, o sea, te tocó algo y tienes la prueba durante la semana, ¿no? Dice también la paciencia puede ser otro tipo de prueba, ¿no? Cuando en la iglesia te predican sobre que tienes que ser paciente en los lugares donde tú te desenvuelvas y en la semana vas y tienes esa paciencia, ¿no? O pues hay muchas clases de pruebas. Sí. Y creo que aquí me gustaría agregar algo, ¿no? Cuando tenemos una prueba, hay como dos caminos, por así decirlo. Eso. Esos dos caminos están. Uno, en la prueba, te rindes y dices, no, ya es muy difícil, me voy de aquí porque ya no puedo más. Y creo que apenas, yo creo que lo habré comentado con alguien. Y hay una película que se llama El Progreso. Bueno, en sí es un libro, pero pues está en una caricatura que me encanta, les voy a dejar. Se llama El Progreso del Peregrino, ¿no? Y habla como en ese camino, pues obviamente no va cristiano y va hasta otro amigo que te recuerdo su nombre, pero van caminando, ¿no? Y de repente llegan a un lugar en donde se empiezan como a inundar de lodo y sus pies terminan como que se quedan ahí en el lodo, ¿no? Como atrapados, como atrapados. Y entonces el amigo empieza a gritarle, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué te pasa? Para eso me quería hacer este camino, para que sufriera, para que padeciera, para que todo esto me pasara. ¿Acaso ves que...? Y empezaba como a quejarse, ¿no? Y al final se nos veía, en la película aparecía como este chico salía todo enojado, ¿no? Y decía, no vuelvo como a estar en este camino, así que me voy, porque allá mi otra vida no era mejor que estar en este camino que nada más puras cosas me pasan, ¿no? Entonces se regresó y tomó sus cosas, se regresó y así como había apenas iniciado un pequeño camino y ya se rindió y se fue. Entonces, lo que después pasaba es que Cristiano en ese momento gritaba auxilio, ¿no? Auxilio. Y aparecía ese personaje, ¿no? Esta representación de la ayuda de Dios en esos momentos de prueba, cómo lo sacaba de ese lodo
y cómo le ayudaba para que él continuara en ese camino, ¿no? Entonces, creo que ya me adelanté mucho. No, sí, estoy bien porque... Pero es un ejemplo donde podemos ver cómo las pruebas, hay quienes hay como dos caminos que puedes tomar, ¿no? Uno, rendir, decir, no, ya, eso es mucho, y como el otro amigo, ¿no? Te vas. O seguir como ese buen cristiano, ¿no? Que pasas la prueba, pides ayuda al Señor y continúas, así cueste, así te sientas que estás atrapado, que no puedes más, pero lucha por seguir, salir. ¿no? Sí, exacto, algo que me recuerda el punto que acabas de tocar, la semana yo tenía un devocional, ¿no? Y en ese devocional hablaba sobre que cada día, como cristiano, es como si te pararas, te levantaras y lanzas una moneda al aire, ¿no? Sí. En una cara de la moneda dice prueba y en la otra tentación, ¿no? En tus manos está decidir qué es lo que tú quieres, ¿no? Ser probado y ganar en victoria con Cristo Jesús esa prueba, o rendirte y caer en el pecado que te trae la prueba, ¿no? Como que, bueno, aquí entramos en un contexto de que Dios no nos tienta, ahí la Biblia lo dice, no somos tentados, sino que nosotros decidimos si esa prueba la vamos a convertir, no la pasamos y terminamos cometiendo pecado, ¿no? Por ejemplo, en pocas palabras, recuerden que hace rato les hablaba sobre un hermano que nos cae mal, por ejemplo. o sea, es un ejemplo, no nos cae mal nadie. Es un ejemplo. Nuestra prueba es, y lo que nos dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Buscar la ayuda del Señor. Pero específicamente en este contexto, que un hermano no nos agrada. Donde dice que nos soportemos. Que nos soportemos los unos a los otros, ¿no? Entonces la respuesta ya está en el libro, soportémonos los unos a los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a saludar a ese hermano, tratan de convivir con él, dice la Biblia también, amarse los unos a los otros, ¿no? Así es. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de las pruebas? Vemos en Santiago capítulo 1, versículo 2, que desde el 2 empieza, dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y también vamos a Romanos 5, 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y pues algo aquí que podemos recalcar es que las pruebas nos van a ayudar a nosotros. Dios permite esas pruebas porque, así como antes lo dijo Cecia en algún momento en ese episodio, que nuestra mente está muy limitada a pensar en lo que no pensamos más allá de esa prueba que estamos pasando, sino que solo nos estamos como nada más pensando en ello y no nos ponemos a pensar en lo que Dios tiene con esa prueba, ese final que tiene Dios con esa prueba. Tal vez nosotros estamos pasando por alguna prueba de enfermedad, pero al final de esa prueba de enfermedad vamos a ver la mano de Dios, vamos a conocer a un Dios que es sanador, Dios va a ser de nosotros más pacientes, y que dice que la paciencia produce en ella prueba, y la prueba esperanza, algo así, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues nosotros tenemos esa mente tan limitada, pero Dios tiene una mente tan finita que Él solo sabe infinita, eso, que lo conoce todo, ¿no? Ajá, lo conoce todo, y pues tú confías solamente en Dios y confía en que Dios está contigo en esa prueba, y no es el final, sino que es algo que solo está utilizando Dios para probar tu paciencia, para moldearte también, y pues... Sí, más adelante estaremos hablando sobre los beneficios de las pruebas, pero retomando lo que dice Merano, la Biblia nos habla que cuando estemos en pruebas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Abby nos decía, pues es un proceso, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tu mamá está enferma, pues no quieres estar gozoso. ¿Cuál es tu actitud ante una prueba? ¿Es de dolor, de aflicción, de tristeza? Pero la Biblia nos habla, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedes estar tú gozoso cuando hay una prueba? Cuando tu mamá está enferma, cuando estás pasando por una situación económica difícil, no encuentras trabajo, no sabes qué vas a comer el día de mañana porque pues no hay una estabilidad económica,
no, estás fuera de tu zona de confort, ¿no? Entonces las pruebas creo que nos permiten salirnos de nuestra zona de confort y en este caso también pues probar a Dios, ¿no? Saber que Dios es el que nos puede sustentar y confiar en Él. Pero bueno, lo que hablábamos es sobre la actitud que nos pide la Biblia en la que estemos y nos habla en Romanos y en Santiago, que estemos gozosos. ¿Cómo podemos estar nosotros gozosos ante una prueba? Y yo porque me gustaría responder esa pregunta. Sí. Y es que algo que me encanta bueno, puede que sea algo malo, pero me gusta a veces conocer como el final de una historia, ¿no? Porque cuando conocemos el final decimos, ay, vale la pena que la protagonista haya sufrido. Porque se encontró. Sí, porque por esto pasaste esto, exacto, ¿no? Ajá, que se empieza a hilar la historia. Exacto. Pero imagínate si conociéramos el final de la historia. Creo que todos estaríamos pasaríamos esa prueba con sumo, ¿no? Con sumo gozo. Pero ¿cuál es la dificultad, vamos a poner así, de la prueba? Que no conocemos el final. Pero la fe, dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Es decir, estás en ese camino, no sabes cómo va a acabar, no sabes cuál va a ser el final de esa historia o de ese proceso, no lo conoces, pero tienes la certeza, la convicción ¿de qué? De que algo bueno, bueno saldrá, ¿no? Y quiero aunar a esto también un pasaje de las Escrituras, que no recuerdo dónde está, pero dice que para los que aman a Dios, todas las cosas Romanos 8:28 obran, todas las cosas obran para bien, de acuerdo a que aquellos que son llamados, ¿verdad? Entonces, creo que con esto podemos tener más, unas bases sólidas, ¿no? De saber que esta prueba que estamos atravesando, Dios sabe cómo va a acabar la historia. Dios no está mirando, nuestra mirada es desde un lente terrenal, ¿no? Desde un lente en donde tal hermano está pasándola bien y yo estoy pasándola mal y no parece como, no sé, no siento que esto venga de Dios, ¿no? Sí, y además, a ver, perdón por interrumpirte, sí, pero no, es para agregar algo. También nosotros creemos que en la prueba que no somos aptos para pasar pruebas porque estamos sirviendo a Dios, estamos siendo... estamos orando, estamos sirviendo, estamos haciendo cosas para Dios, ¿no? Como que estamos entregando nuestra vida por completo y como que no nos cuadra que una vez que ya estemos sirviendo, pues como estén pasando estas cosas. Pareciera como algo difícil, ¿no? Como que dices, no sé, como que esto no me cuadra, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Pero creo que con todo lo que hemos dicho, ya entendemos un poco por qué Dios pasa estas pruebas. Y hace poco compartía con alguien y le decía, la razón por la que Dios permite que pasemos esas cosas complicadas, difíciles, situaciones que no nos gustan para nada, son porque Dios quiere traer algo bueno de eso, ¿no? Y aparte, creo que las pruebas nos mantienen tan cerca de Dios que lo necesitamos, porque mira, en muchas ocasiones nosotros en nuestra humanidad podemos decir, no, podemos rebelarnos contra Dios, podemos decir, ¿sabes qué? Dios, ya estoy bien, ya puedo hacer las cosas, ya no te necesito, ¿no? Pero cuando pasas por esas pruebas es cuando nos damos cuenta de lo insignificantes, pequeños, lo necesitados que estamos de Él, ¿no? Entonces es lo que de alguna manera nos mantiene buscándole, nos mantiene cerca de Dios, ¿no? Y creo que eso es hermoso, porque a través de las pruebas vemos cómo Dios se manifiesta con poder, pero también nos permite tener una cercanía, ¿no? Que es preciosa. Sí, y aquí, antes de que me la continúe, quiero agregar algo. Avi nos hablaba que, bueno, cuando nosotros estamos en pruebas, ya comprendemos lo insignificantes que somos, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos pasan pruebas, no comprendemos que somos tan insignificantes hasta que las pasamos. ¿Y esto por qué? Porque a veces la prueba que nosotros estamos pasando puede ser usada para un propósito mucho mayor, ¿no? Sí. Mucho más grande, que pueda ayudar incluso a otras personas. Este proceso que nosotros estamos pasando. Hermana, mira. Así como dice Abby, que si nosotros no pasáramos por pruebas, pues no buscaríamos de Dios, pues ni tuviéramos cosas difíciles que atravesar, y a veces si no pasamos por esas pruebas, pues no vamos a buscar a Dios como debe de ser. Cuando, por ejemplo, yo paso por pruebas o pasamos por pruebas, ¿no? Es a donde estamos buscando, a donde nada más queremos estar orando, queremos leer la Biblia, porque no encontramos otra salida más que ir solamente a Dios. Y también en las pruebas donde nuestra dependencia a Dios va aumentando. Y acá hay un pasaje de la Biblia que lo anoté, pero no me acuerdo qué cita es, que nosotros pasamos por esas tribulaciones para que nosotros seamos consolados y nosotros
cuando somos consolados, consolemos a los demás. Y entonces cuando pasemos por esas dificultades, pues tengamos en cuenta que también alguien más lo ha de estar pasando y cuando nosotros lo salgamos de ello, pues vamos a poder ayudar a esa persona, hablarle que hay un final, que no es el final de todo, sino que nada más está siendo probado por Dios y que al final todo va a hablar para bien. Exacto. Y me acuerdo de una frase. Me acuerdo de frase. Aquí están diciendo todas las frases. y esa frase la encontré yo creo que en Facebook, no sé, pero decía, tu situación actual no es tu destino final, ¿no? Lo que estás pasando ahorita no lo vas a pasar toda la vida, ni lo que ahorita parezca una tormenta, una situación terrible, no va a durar para siempre. Una prueba tiene un lapso de tiempo, ¿no? Una prueba no es para siempre. Una prueba puede ser difícil, puede ser complicada en el momento, pero con la ayuda de Dios, ese momento en el que estás pasando, aprendes a, como ya, sin querer, aquí estuvimos dando como los beneficios de la prueba, o sea que... Ahorita los vamos a tocar a fondo, pero ya se los adentramos. Y nos podemos dar cuenta cómo Dios, a través de la prueba, nos va poco a poco formando, nos va ayudando y bueno, vamos a proceder a explicar cuáles son los beneficios de la prueba. Bueno, antes nada más para acompañar lo que acaban de decir las chicas, quiero leerles Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y bueno, como dice nuestra hermana Abby, pues básicamente somos insignificantes, nos damos cuenta de lo insignificantes que somos hasta que pasamos por la prueba. Entonces, las pruebas nos ayudan a un propósito más grande y mucho mayor del que nosotros comprendemos en nuestra limitada cabeza. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar sobre, bueno, ya habíamos estado hablando de los beneficios de las pruebas y los mencionamos. El primero es como que honrar a Dios a través de este proceso, como que nos ayuda a buscar y a depender más del Señor. Exacto. Otro beneficio es que también crecemos como creyentes. Y también desarrollamos nuestro carácter. Así es. Y como ya estuvimos comentándoles hace un momento, sin querer, pues ya no vamos a extendernos, a explayarnos más en hablar acerca de esto. Así que, pues te vamos a dejar aquí unas citas en donde puedes ir a leer un poquito más acerca de esto. Pues esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida y te mandamos un saludo, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Y saludos al pastor que está aquí atrás de nosotros. Esperen, hay que grabarlos. No, pero dale corto primero. Cierto. Gracias por ver el episodio de hoy, espero que haya sido de bendición para sus vidas y les invitamos a que sigan viendo nuestros capítulos y nos sigan por todas nuestras redes sociales.